Buenos días. Es día del Señor, mis hermanos, aquí estamos. Estamos buscando hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. En pocas palabras, eso es lo que separa a los cristianos de los que no son cristianos. Buscar hacer lo que tenemos que hacer sin importar el costo. A veces es más difícil que otras ocasiones. Hay cosas que nos resultan fáciles, hay cosas que nos resultan muy difíciles, pero realmente el que es hijo de Dios sale a la luz cuando ves que se está esforzando por hacer lo que tiene que hacer sin importar lo que eso cueste o el sacrificio que se implica. Tú ves que el mundo no le gusta mucho batallar, ¿verdad? El mundo piensa en sí mismo, en su bienestar, en lo que merece, en lo que debería ser. El cristiano se distingue del mundo en que no piensa lo que es mejor para él, sino lo que Dios ha dicho que es mejor. Y por eso los cristianos aguantamos más, esperamos más, sufrimos más, sacrificamos más, porque nosotros no somos el objetivo. El objetivo no es hacer lo que nos parece mejor, no es hacer lo que nos hace feliz, sino hacer lo que debemos de hacer, ¿verdad? Y estamos estudiando el tema de la disciplina y tiene mucho que ver con esto, ¿verdad? Tanto la disciplina formal como la correctiva. La disciplina formal es aquella que estamos escuchando día con día cuando venimos a estudiar sobre cuál es el deber ser. Y la correctiva es cuando las cosas no se están haciendo como deberían de hacerse. Y a todos nos pasa. Es cierto que el cristiano se distingue porque está buscando hacer lo que debe de hacer, pero muchas veces, por una razón o por otra, a veces pensamos que de forma justificada no estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo. Y por eso hay una comunidad de hermanos en Cristo, donde todos buscamos apoyarnos unos a otros para que realmente nos enfoquemos en hacer lo que tenemos que hacer y no seamos desviados. Es parte de lo que estamos estudiando, es parte del proceso de disciplina que Jesús enseñó. Las cosas que se tienen que hacer y lo que debe de hacerse cuando alguien no lo está haciendo. Ahora, no estamos llamados bíblicamente a forzar a nadie a hacer las cosas, ¿verdad? No dice que los obliguemos o que castiguemos al que no quiere. No, lo que estamos estudiando es un proceso por medio del cual nos vamos a dar cuenta si aquel que se desvió es hijo de Dios o no. Lo comento porque cuando me toca hablar con personas no cristianas y sale el tema de la hipocresía entre cristianos, de muchas cosas que los cristianos hacen mientras afirman ser hijos de Dios y pueblo escogido, etcétera, etcétera, siempre tengo que hablar de estos temas, decirles, sí, la Biblia advierte que habrá muchos engañadores, la Biblia advierte que habrá muchos falsos cristianos y que a veces va a ser difícil reconocerlos, pero Jesús nos dio un camino, un método para encontrar quién sí es y quién no es. Porque todo el que afirma que ama a Dios y busca a Dios y es discípulo de Cristo, Jesús lo dijo de una forma muy clara, el que me ama me obedece. Ahora, nadie de nosotros obedecemos al 100% fielmente, nos equivocamos, pero es precisamente esos errores la oportunidad de demostrar quiénes somos, demostrar a nosotros mismos quiénes somos y demostrar a los otros quiénes somos, porque si todos nos equivocamos, todos tenemos la oportunidad de enmendar lo que hicimos o seguir el camino que más nos guste. Y precisamente ese es el punto que vamos a tocar hoy porque estamos viendo la parte 3 del proceso de disciplina. Vimos que Jesús nos enseñó un procedimiento que tenemos que seguir siempre que alguien se desvía. Y esa desviación, vimos la semana pasada, en cuanto a la confrontación, Jesús dijo en Mateo 18:15, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y has de ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Vimos la parte de ve a solas con él y has de ver su falta, ¿verdad? La primera parte era el juicio, ¿cómo sabes que ha pecado contra ti? Y cuando digo contra ti, si tú lo ves en lo individual, no se refiere mente solo a ti como individuo, porque somos un cuerpo en Cristo. Por eso los errores doctrinales, aunque tú puedas distinguir que eso es un error, puede afectar a los demás. Y cuando hablamos de pecar contra ti o contra mí, es el cuerpo de Cristo reunido, ¿verdad? Puede que sea algo específicamente que me afecta
a mí como persona o que afecta al pueblo de Dios. Y lo primero que necesitamos es juzgar. Y ya dijimos que la sociedad dice que no juzgues, pero la Biblia dice que sí, tenemos que juzgar todas las cosas. Los espirituales juzgan todas las cosas, distinguir entre lo que es verdadero y lo que no. Y una vez que llegamos a la conclusión de que efectivamente sí es bíblica esa desviación, es decir, si está en contra de los principios bíblicos, entonces vamos a solas con él, y esto es lo que se llama confrontación. Confrontación, la Real Academia Española dice, es estar o ponerse frente a otra persona cara a cara. No es decirle por mensaje, decirle por medio de otra persona, no, tienes que confrontarlo, decírselo cara a cara. Tenemos que entender que esta parte de ir a confrontar a alguien, aunque reconocemos que es difícil, bíblicamente es obligatoria, es indispensable. Cuando vamos a ir a confrontar a alguien, dijimos, hay dos factores que debemos evaluar en nosotros mismos antes de ir a confrontar a una persona. El primero es la autoevaluación. ¿Estoy yo cometiendo el mismo error? ¿Estoy yo cometiendo el mismo pecado? Entonces no puedo ir a confrontar a esa persona hasta que yo arregle mi situación, ¿verdad? Lo que Jesús dijo es que tú no puedes sacar la astilla en el ojo de tu hermano si tienes una viga en tu ojo. Y no para ahí, no dijo, ya, así déjalo. No, dice, primero saca la viga de tu ojo y luego entonces podrás ayudar a tu hermano. Así que no te quita la responsabilidad del hecho de que tú cometas el mismo error. Primero tienes que resolver la parte que a ti te corresponde y luego vas con la persona. Y el segundo filtro es el amor que cubre. Hay faltas que no requieren ser confrontadas. Hay faltas que podemos pasar por alto sin ninguna dificultad, ¿verdad? Oye, me dijo que me iba a traer algo que le encargué y se le olvidó. Mateo 18, voy a confrontarlo. No, hay cosas que pasan, que podemos tener paciencia, tolerancia y ya. Pero hoy está mintiendo, está engañando, está haciendo cosas claramente explicadas en la Biblia que es pecado. Entonces no puedes decir, el amor cubre multitud de pecados, porque entonces te haces cómplice, ¿verdad? Entonces, si esos dos filtros los pones antes de confrontar y dices, no, sí, yo no estoy en lo mismo y esto no se puede cubrir con amor porque es una falta bíblica considerable, entonces tengo que ir y no voy a regañarlo, no voy a acusarlo, no voy a amenazarlo, lo que la Biblia dice es, hazle ver su falta. Y en griego, según el diccionario de Helip, se traduce así, convencer con evidencia sólida y convincente, especialmente para demostrar que está equivocado. Evidencia sólida y convincente. Es decir, confrontar es ir a hablar con la persona para tratar de hacerle entender que está mal. No para cortar cabezas, mandar al infierno, castigar, no. Te tengo que dar la evidencia, esto es lo que dice la Escritura, esto es lo que estás haciendo tú, por lo tanto, estás equivocado. ¿Se entiende? El objetivo es llevarlo a comprender. Si nosotros entendemos eso, cuando tú vas a confrontar a alguien, no vas con la espada desenvainada esperando a que decirle, estás mal, pecador, yo te vi. No, mi hermano, se supone que tú y yo estamos buscando seguir a Cristo. La Biblia dice esto y tú estás haciendo esto. De manera que es demostrable que estás haciendo las cosas mal, que estás interpretando mal, que estás aplicando mal. Ahora, también vimos, y no voy a mencionarlo porque esto nada más es un resumen, que la otra persona se va a defender, se va a enojar, te va a poner una carota, va a decir que ya no quiere saber nada de ti, etcétera, etcétera, y dijimos que es necesario. La confrontación, el ir cara a cara a alguien y decirle lo que está mal, es muestra de amor bíblico, ¿verdad? La Biblia dice, yo reprendo y castigo al que amo. Dice que la disciplina es para los hijos. Entonces, sabemos que es una tarea difícil, pero hacerla, ir a confrontar a la persona, ir a ver caras, ir a que te digan que eres un metiche, que tú no te metas en su vida, que tú estás interpretando mal, a nadie nos gusta, pero es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad, por eso la motivación es el amor. Amor ágape, no amor emocional. Por decisión. Así como Dios me amó a mí primero, yo amo a Cristo y a mi hermano.
Porque la Biblia dice, el apóstol Juan, quien dice amar a Cristo, pero no habla a su hermano, es un mentiroso que no conoce a Cristo. Entonces, esa es la motivación. Cuando confrontamos, esa confrontación es el medio que Dios usa para evitar la división en la iglesia. Que algunos piensan que es al revés. Dices, cuando voy a confrontar a una persona, pues se va a dividir la iglesia. No, si no la confrontas, si dejas que ese error avance, entonces va a traer división en la iglesia. Porque esa maldad se sigue replicando, se empieza a normalizar y se convierte en un problema mayor. Jesús dijo que poca levadura leuda toda la masa. Por eso, aunque parece contraintuitivo, parece que ir a confrontar a alguien va a traer división, no, eso es lo que mantiene la unidad, porque nos asegura que sigamos caminando juntos. Entonces, hasta ahí nos quedamos la semana pasada, y todavía no acabamos el primer paso que Jesús enseñó, ¿verdad? Si tu hermano peca contra ti, lo vimos un tema. Ve con él a solas y has de ver su falta, ese fue el siguiente tema. Hoy vamos a continuar con lo que sigue. Dice, si te hace caso, has ganado a tu hermano. Entonces, la primera parte del primer paso es el juicio, la segunda parte es la confrontación, ¿verdad? Y la tercera parte es el arrepentimiento. Arrepentimiento. Entonces, cuando dice, si te hace caso, has ganado a tu hermano, hay un sentido, pero Jesús lo pone de forma condicional. Sí, entonces. Sí esto, entonces esto. Y eso es lo que vamos a estudiar, porque cuando la gente habla mucho de amor incondicional, y nuestra cultura ahora enseña que si te amo, te acepto tal como eres. Y la Biblia no enseña eso para nada. De hecho, enseña lo opuesto. El amor del cual habla la Escritura es condicional, pero hay que entender cómo. ¿Me explico? Entonces, antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos gracias porque tú has puesto claramente en tu palabra lo que debemos hacer y nosotros somos los que tenemos el problema a la hora de entenderlo, a la hora de aplicarlo o simplemente negarlo, porque pensamos que no nos conviene o que no es lo que resulta mejor para nosotros. Por eso te rogamos, Señor, que ahora que estamos estudiando sobre la disciplina eclesial, nos enseñe los beneficios que eso conlleva, aun cuando parece estar en mi contra, aun cuando me impide disfrutar de cosas que yo quiero disfrutar, o me impide mantener una relativa paz y nos vemos tentados a ignorar la situación con tal de mantener esa paz, pero ayúdanos a entender que esa paz no es genuina, no es verdadera, que solamente es apariencia y que muchas veces, Señor, tenemos que entrar en temas difíciles y complicados con el objetivo de poder mantener la paz y la armonía con nosotros. Por eso te rogamos que nos enseñes a entender, que nos enseñes a enseñarlo porque lo hemos aplicado de manera que podamos ver cada vez más la unidad bíblica ante nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, si te hace caso, dice, sí, te hace caso, has ganado a tu hermano. Y si no, dice el versículo 16, Mateo 18, 16, pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Entonces aquí está la condición. Si tú fuiste a hablar con tu hermano y le estás tratando de hacer entender con la Biblia, con evidencia, que está mal, y él insiste en que no está mal, el proceso continúa. Pero dice, si te hace caso, has ganado a tu hermano. Entonces hay 2 caminos. Hasta ahí llega el proceso, si hace caso. Si no, continúo. Entonces, cuando dice si te hace caso, estas 3 palabras, te hace caso, es una sola palabra griega, que se traduce como oír, escuchar o comprender al oír. Por eso otras versiones dice, si te oye, has ganado a tu hermano. Creo que así lo dice la Reina Valera 60. Ahora, si te oye, es lo que dice el original. ¿Se refiere simplemente a que estuvo escuchándome y ya? Por supuesto que no, ¿verdad? Por supuesto que no. ¿A qué se refiere? Veamos cómo Jesús usaba esta misma palabra en griego en Mateo 11:15. El que tenga oídos, que oiga. Y esta es la misma palabra en griego. El que tenga oídos, que oiga. Juan 8:47. El que es de Dios, escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Y aquí la palabra escuchar, bueno, escucha o escuchan, las 2 son la misma que se utiliza en Mateo 18:15.
El que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Así que está hablando de comprender, no del acto natural de oír con los oídos. No se refiere a uno de los sentidos, ¿verdad? El oído. Se refiere a comprender. Y Jesús establece una relación muy clara. El que es de Dios entiende lo que Dios dice y el que no es de Dios no entiende. Así que esto es un punto muy importante porque desde el primer paso del proceso de disciplina eclesial, quien afirma seguir a Cristo y es de Cristo, entiende lo que Dios dice. ¿Cuál es tu objetivo de ir a hablar con Él? Tratar de hacerle entender. Bueno, no entiende, hay una posibilidad muy importante, tal vez no es hijo. Porque el que es de Dios, escucha lo que Dios dice. Y el que no es de Dios, el que es del diablo, no escucha. ¿Se entiende? Entonces, fíjate bien cómo este proceso empieza a sacar a la luz distintas posibilidades con respecto a la persona con la que estoy hablando, ¿verdad? Porque si está en pecado y voy y le explico, mira, esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que tú estás haciendo, estás mal, y se niega a entender, probablemente ni siquiera ha nacido de nuevo y esa es la evidencia de que no es de Dios, porque no entiende lo que Dios está diciendo. Entonces Jesús está hablando específicamente de comprender, y si comprendió lo que le estoy diciendo, no queda ahí en el asunto, nada más, sí, ya entiendo, listo, ¿qué sigue? ¿Se acabó el proceso? No, porque tiene que haber consecuencias directas de eso que ahora entiende. Porque si estás haciendo las cosas mal y de repente entiendes que estás mal, ¿cuál es la consecuencia que se espera ver en esa persona? Tiene que haber un cambio, porque todos hacemos lo que pensamos que es mejor para nosotros mismos, ¿verdad? ¿Por qué la gente se mata de hambre haciendo dietas? Bueno, algunos juran que lo hacen, pero no hacen, ¿verdad? Pero los que sí lo hacen, ¿por qué? ¿Por qué sufres? Porque estoy convencido de que eso es lo mejor para mí ahora. Pero mira cómo estás sufriendo. Sí, ahora estoy sufriendo, pero esto me va a llevar a un resultado. Que ahí viene primavera y verano, ya no tengo nada con qué ocultarme. Ahora tengo que andar con ropa ligera y pues todo sale a luz. Y no quiero. Ok, entonces está convencida de que ese sufrimiento lo va a llevar a algo bueno. Pero hay quienes afirman estar convencidos y es pura mentira. Sí, en el día están de que, ay, la dieta, y se dan sus escapadas en la noche al refrigerador. Y se atascan, ay, porque tengo mucha hambre, y luego ya al día siguiente, ay, no, estoy a dieta, por favor. ¿Te das cuenta? Cuando alguien te dice, no, ya, ahora sí entiendo, tiene que haber un cambio, y eso es lo que la Biblia afirma. Jesús enseña que hay una clara relación entre comprender lo que Dios dice y ser hijo de Dios. El que no es hijo de Dios no comprende lo que Dios dice. Pero vamos a ver cómo Jesús enseña este mismo versículo en Mateo 18:15. Jesús habla de lo mismo en otras palabras que creo son mucho más claras. Por ejemplo, Lucas 17:3-4. Dice Jesús, así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Aún si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. Este es el mismo paso que estamos estudiando. Fíjate, si tu hermano peca, ve y repréndele. Eso es lo que vimos en Mateo 18:15, el primer parte, ¿verdad? Y si se arrepiente, perdónalo, que es lo que Jesús dijo. Si te oye o si te hace caso, has ganado a tu hermano. Jesús está hablando no de escuchar, sino entender y arrepentirse. El arrepentimiento del cual habla Jesús aquí, del griego, metanoeo, arrepentirse, cambiar al hombre interior. Diccionario Helps, ser diferente después de un cambio de la forma de pensar. Ese es el punto, ser diferente después de un cambio en la forma de pensar. Si ya no pienso igual, ya no me comporto igual. Esa es la evidencia que buscamos en alguien que afirma arrepentirse. No puede seguir siendo la misma persona. ¿Me explico? Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. No importa cuántas veces haya hecho lo malo, si se arrepiente en cada ocasión, lo perdonas. Pero, por supuesto, que si estamos hablando del arrepentimiento bíblico, en que cambio mi forma de pensar, no me voy a equivocar 3, 4 veces en lo mismo. Dices, ya me arrepentí y lo vuelvo a hacer, ya me arrepentí y otra vez.
Y alguien puede decir, pues la Biblia dice que si siempre viene y dice que se arrepiente, que lo perdones. No. Si tú realmente te arrepentiste, entonces no lo vuelves a hacer. El punto es que si te equivocaste muchas veces en distintas cosas y en todas te arrepientes, que bueno, pero no puedes venir una y otra vez con lo mismo. Porque si estás con lo mismo y con lo mismo, eso es una señal muy clara. No te has arrepentido. Aunque tú afirmes que te has arrepentido, la evidencia dice lo contrario. La evidencia dice que no hay arrepentimiento. Aquí es donde separamos lo que dices de lo que haces. Y siempre tenemos que estar preparados para entender esa distinción. Mateo 4:17, así predicaba Jesús el Evangelio. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Cambien su manera de pensar porque el reino de Dios está cerca. El hecho de que alguien acepta que se equivocó y se siente mal porque se equivocó, no significa que se arrepintió. ¿Sí saben a qué me refiero? Remordimiento y arrepentimiento son dos cosas ligadas, pero no son la misma cosa. Remordimiento, según la Real Academia Española, lo que se experimenta, la incomodidad, el dolor, el pesar, después de haber hecho una mala acción. Eso es remordimiento. Y también está en la Biblia, en el griego. Pero el remordimiento no es arrepentimiento. Pero el arrepentimiento incluye remordimiento. Así que alguien que se ha arrepentido es alguien que siente remordimiento. Pero el solo hecho de tener remordimiento no significa que tienes arrepentimiento. Veamos un caso bíblico, el caso de Judas. Mateo 27, 3 al 5, leámoslo primero en la Reina Valera 60. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Pregunto, ¿Judas se arrepintió? ¿Sí o no? Si tú lees la Reina Valera 60, aquí dice, ¿verdad? Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes. Y es más, dijo, yo he pecado entregando sangre inocente. Ok, ¿Judas se dio cuenta de que cometió un error? Sí. ¿Judas se dio cuenta de que Jesús realmente era inocente? Sí. ¿Judas se arrepintió? Eso, ya hace algunos años empezó a haber esta polémica porque había personas que enseñaban que Judas estaba en el cielo, porque se había arrepentido. Y así lo enseñaban, y ya le preguntaron, oye, que Judas está en el cielo. No puede ser. ¿Cómo no? Si ahí dice que se arrepintió. No puede ser. ¿Por qué no? Porque fue Jesús el que dijo que Judas nació para perderse. Así de simple. Y no puede ser que Jesús se equivoque. No puede decir, bueno, es que es lo que Jesús pensaba, porque todos pensaban así, pero luego se dio cuenta. No, porque Jesús no era hijo de Adán como nosotros, no experimentó la corrupción, es Dios encarnado y nunca hubo pecado en él, nunca dijo nada falso. Por lo tanto, si Jesús dijo que Judas nació para perderse, se perdió. Dicen, pero entonces, ¿por qué dice que se arrepintió? Por un problema de traducción. Vamos al NBI. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes. Ahora, yo sé que muchos dicen que la NBI es del diablo y cosas así. Ok, ¿la NBI corrompió el texto aquí? No, la NBI está correcta y la Reina Valera 60 equivocada. La palabra griega, cuando dice arrepentido, es metamelomai, remordimiento, que se nos traduce como arrepentimiento, pero no es arrepentimiento, no es la misma palabra griega que Jesús usó cuando dijo arrepiéntanse. O si tu hermano si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, no es esta palabra que está aquí, esta palabra es remordimiento. ¿Y cómo sabemos que realmente Judas no se arrepintió? Porque no cambió las cosas, no fue a Dios a pedirle perdón, no fue a la cruz y decirle a Jesús, perdóname por mi pecado. ¿Qué hizo? Se ahorcó. El dolor de saber que hicimos algo mal
es muy fuerte, es muy potente y puede llevarte a quitarte la vida, pero no estás arrepentido. Vamos a otro ejemplo de remordimiento que sí lleva al arrepentimiento. Palabras de Jesús, Mateo 21, 28 al 32. Dice Jesús, ¿qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le pidió, hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó, pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó, sí señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús les dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios, porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Ok, este arrepentimiento que experimenta el primer hijo, que le dice, ve a trabajar el viñedo, y dice, no. Y luego se arrepintió y fue. Es el mismo que se utiliza en el de Judas. Sintió remordimiento. Y después de que sintió remordimiento, ¿qué hizo? Fue a hacer lo que se le mandó. ¿Judas sintió remordimiento y fue a hacer lo que se le había mandado? No, fue y se ahorcó. Los dos experimentaron remordimiento, pero solo uno, arrepentimiento. Y Jesús les dice, los publicanos o los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes porque ellos sí le creyeron a Juan. Dice, y ustedes como quiera ni se arrepintieron, y es la misma palabra, erego, ni siquiera se sintieron mal, no les importó. Así que sentirse mal por lo que uno hizo, sí es parte del arrepentimiento, pero el hecho de que te sientas mal no significa que estás arrepentido. Hay que esperar a ver tus acciones. ¿Qué vas a hacer después de que te sientes mal por lo que hiciste? Eso es lo que determina si realmente estás arrepentido o no. Porque si alguien dice, me siento mal por lo que hice, ya perdóname, hay gente que entra en confusión y dice, pues ya se arrepintió, ¿no? Porque ya dijo que sí está mal. Digo, porque hay gente bien necia que no quiere reconocer que está mal. Y está necia y no, estoy bien. Y cuando dice, no, sí estoy mal, algunos dicen, ya, me doy por bien servido, suficiente que este necio confiese que está mal. Pero no basta con que digan, estoy mal. Quiero ponerte un ejemplo. Imagínate que tú eres un juez y tú tienes que deliberar en este caso. Te traen a ti a un violador, un hombre que violó y mató a una pequeña niña. Y el acusado que está frente a ti te dice con lágrimas en los ojos, te dice, reconozco que violé y luego asesiné a esta niña y me siento muy mal por lo que hice. Estoy arrepentido. ¿Qué le dirías? Buen hombre, qué bueno, puedes irte en paz. Ya estás arrepentido y la Biblia dice que te tengo que perdonar. ¿Lo harías? Pero está llorando a moco suelto. Casi se cae, lo tienen que levantar porque mira cómo está quebrantado, llore y llore. ¿Lo dejas libre? Levanta la mano que dice sí, porque hay que amar y perdonar. ¿Por qué no? ¿No lo ves todo quebrantado, llorando? ¿Se le ve que realmente está arrepentido? No, ¿cómo se va a ver que está arrepentido? Puedes decir, se ve que se siente muy mal por lo que hizo, pero eso no significa que está arrepentido. Ahora un ejemplo más cercano a nosotros. Imagínate que un hombre le fue infiel a su esposa con otra mujer, porque ahorita ya no se sabe, pero específico, con otra mujer. Este hombre es muy honesto, y así que se acerca a su esposa y le dice, te fui infiel con otra mujer. ¿Ok? La mujer llora, le duele, pregunta por qué. El hombre dice, pues sí, pues yo me sentía así, asá, pero pues es la verdad. ¿Para qué te lo escondo, verdad? Luego este hombre le dice a su esposa, bueno, yo ya le confesé a Dios que estuve con otra mujer, ya te lo confesé a ti, Dios ya me perdonó, ahora me tienes que perdonar tú. Mujeres, ¿lo perdonan? Levanta la mano que sí, pues ya dijo, y ya le dijo a Dios que pecó, ¿ya lo perdonas? No, ¿qué les pasa, mujeres? ¿Dónde está el amor de Cristo? Bueno, quizás no me lo vas a creer, pero hay muchas que dicen, no, ya, es suficiente.
Ya, vamos a dejar las cosas atrás porque solamente el diablo recuerda el pasado. ¿Eso es arrepentimiento? No negamos que es honestidad, fue honesto. Sabe que está mal, confesó que está mal, pero ¿significa que está arrepentido? Otro ejemplo, ahora con una mujer. Una mujer le llama a su jefe en el trabajo y le dice, no voy a poder ir a trabajar porque estoy muy cansada. No sé si tú tienes gente a tu cargo y no sé si alguna vez te ha tocado que alguien te diga que no quiere trabajar porque está muy cansado. Dime, ¿es justificante que estés cansado? Que, no, pobrecito, no es que está cansado, se entiende. Se entiende que no venga a trabajar porque la pobre criatura se fatigó mucho haciendo no sé qué cosa. Ok, al día siguiente, su jefe le manda a hablar y le dice, oye, no vuelvas a hacer eso, no te vamos a justificar esas faltas. Y la mujer le dice, pero te estoy diciendo la verdad, ¿o prefieres que te diga mentiras? ¿Te ha pasado algo así? Dice, yo te pude haber dicho que estaba enferma, ir aquí a las farmacias, por no decir marcas, y le digo, oiga, me siento mal, deme reposo y me lo van a dar. Yo pude haber hecho eso, pero fui honesta contigo. Ahora resulta que le tenemos que agradecer, muchas gracias por decirme la verdad. Sí, aunque sea verdad, no es justificante que estés cansado, ¿verdad? Fíjate bien, cómo hay personas que piensan que porque aceptan que hicieron mal y lo dicen, asunto arreglado. No, por supuesto que no. Y hay quienes piensan que cuando oran a Dios para pedirle perdón por su pecado, eso es lo que hay que hacer. Y Señor, yo sé que estoy mal, pero yo sé que tú me puedes perdonar. Listo. Dice, ay, qué bien, ya, me perdonó. ¿En serio? ¿Cómo sabes que te perdonó? ¿Cómo sabes que Dios te perdonó? Hiciste algo muy malo y la Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos. Ok, si voy y confieso mi pecado, ¿ya me perdonó? ¿Sí o no? ¿Cómo lidiamos con este paso en la disciplina? Cuando vas y le dices a alguien, oye, estás mal, y él dice, sí, sí estoy mal. Ya, dejémoslo atrás. Asunto arreglado, no hay nada que avanzar. ¿En serio? Ahí queda, porque dice que si tu hermano te oye, si te hace caso, has ganado a tu hermano. Y ya no habría que avanzar en el proceso. No, por supuesto que no. Todos los pecadores, o sea, todos aquí, todos los pecadores sabemos que se siente pecar y sabemos que se siente mal después de pecar. No cuando estás pecando, porque se disfruta. Si no, no disfrutaríamos, no pecaríamos si no fuese algo que trae cierto grado de placer. Pero el placer dura muy poco tiempo. Si eres hijo de Dios, el placer te va a durar muy poco y luego se convierte en un gran pesar. Ese es el engaño del pecado, te ofrece placer, pero nunca lees las letras chiquitas de que es algo esporádico, dura muy poco. Y luego vienen todas las consecuencias que son un gran pesar. Si estuviéramos siempre conscientes de todo el dolor que eso crea y lo comparamos con el momento pequeño de placer, no pecaríamos tanto como pecamos. Pero caemos en el anzuelo, estoy buscando placer, esto me da placer, lo hago. Y luego viene el dolor, ¿verdad? Entonces, los pecadores sabemos de remordimiento. Y podemos experimentar remordimiento una y otra y otra y otra vez sin arrepentimiento. Porque también los cristianos no me dejarán mentir que hay momentos en la vida en los que tropezamos una y otra con lo mismo, con el mismo problema, una y otra vez. Y te sientes mal cada vez que lo haces, pero lo sigues haciendo. Lo sigues haciendo. Es como esas personas que no les gusta su físico y se ven al espejo y no les gusta lo que ven, pero no hacen nada para cambiarlo. ¿Verdad? Y dicen, no, ya me voy a matar, pero no quieren cerrar la boca. Y dices, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede ser posible? Y yo lo he vivido. Y dices, es que estoy bien gordo. Y comes y comes y te ves, es que estoy bien gordo. Y comes y comes. Y dices, este pantalón se me está encogiendo. Vamos a ver mejores técnicas de lavado porque la ropa no me dura, se encoge muy rápido. No, lo que pasa es que le estás echando la piñata. Y ya la piñata ya no aguanta. Y no te gusta cómo te ves. Y te sientes mal porque estás pasado de peso.
y no dejas de comer. ¿Te das cuenta? El remordimiento que hace que personas piensen en el suicidio. Es que nadie me quiere, mira cómo estoy, así nunca voy a encontrar pareja, pero no cambias nada de lo que haces. Ese es remordimiento sin arrepentimiento. Y todos lo entendemos muy bien, ¿verdad? Por eso, cuando estamos aplicando el proceso de disciplina eclesial y tú vas y confrontas a alguien y dice, no, sí, lo reconozco, asunto arreglado, no. O dice, no, sí, qué dolor, mi hermano, ay, me siento terrible. Pero ahí queda, lo reconozco, ya no hay más que hacer. No, ¿qué es lo que buscamos? Evidencia de arrepentimiento, porque si ahora entiendes que lo que estabas haciendo está mal, ya no lo vas a hacer. Si lo sigues haciendo, no lo has comprendido. No cambió tu forma de pensar, sigues pensando igual. Ah, ya pobrecillo, ya dijo, no basta con que diga. Tiene que haber evidencia. Fíjate bien, Lucas 13, 5 al 9, palabras de Jesús. Les digo que no, dice, de la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella no encontró nada. Así que le dijo al viñador, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala, ¿para qué ha de ocupar terreno? Señor, le contestó el viñador, déjela todavía por 1 año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante dé fruto. Si no, córtela. El perdón es condicional. ¿Cuál es la condición para que haya perdón? Arrepentimiento. No confesión, no remordimiento, arrepentimiento. Por eso, cuando alguien hace algo grave, dice, pero yo sé que Dios me perdonó, puede engañarse a sí mismo. Se engaña a sí mismo convencido de algo de lo cual no tiene evidencia. Yo he escuchado de personas que afirman ser cristianas y platicas con ellos y conversas con ellos y lo único que tienen en su cabeza es el mundo. Hablan como el mundo, disfrutan estar con el mundo, hacen las cosas que el mundo hace, pero afirman que son cristianos. Tales personas mienten. Porque si realmente estuvieran arrepentidos de la vida que llevaban, no hablarían así y no harían las cosas que están haciendo. Mienten, aunque ellos estén plenamente convencidos de que son cristianos. Jesús dijo muy, muy claramente, al árbol lo conoces por sus frutos. Al árbol lo conoces por sus frutos. Por eso, cuando hablamos de que alguien se arrepintió, necesitamos evidencia. Y lo primero que hay que entender es que el arrepentimiento no es fruto del esfuerzo humano. No hay nada que tú puedas hacer por ti mismo para arrepentirte. Nada. Es algo que Dios da. Segunda de Timoteo 2, 25 al 26. Así, humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en la que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Dice, humildemente debe corregir a los adversarios. Humildemente el griego es mansedumbre, gentileza, diccionario Helps. Mansedumbre que expresa poder con reserva y delicadeza. O sea, está diciendo, puedo hacer daño, pero decido no hacerlo. Porque el que dice, no voy a hacer daño y no puede, no tiene de otra, ¿verdad? No, eso no es mansedumbre. La mansedumbre requiere que tengas la capacidad de dañar, pero decides no hacerlo. Eso es ser manso. Lo otro es ser débil, cobarde o menso, pero no manso. Entonces dice que con mansedumbre debemos corregir los adversarios. Sí, podríamos decirle muchas cosas, pero no. Vamos a tratar de hacerle entender. Eso es lo que dice la Biblia. Ok. Con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento. Cuando tú le hablas a alguien acerca de Dios, ¿estás tratando de convencerlo de que se haga cristiano? Eso es imposible. Para que se haga cristiano, tiene que arrepentirse de la vida que lleva. Y tú no puedes hacer que nadie se arrepienta. Ni tú te puedes arrepentir tú mismo.
Es algo que Dios concede porque es un cambio en la manera de pensar. Ahora, a mí me han preguntado, cuando hablo con gente que no es creyente, me dicen, ¿cómo te hiciste cristiano tú? Y pues yo les cuento mi historia y muchas veces me dicen, sí, es lo que he visto, siempre tiene que haber una historia traumática para que alguien se haga cristiano. O enfermedad, o peligro de muerte, o extrema pobreza. Y dice, como a mí no me pasa nada de eso, pues yo no voy a ser cristiano. Y digo, no, me preguntaste qué me pasó a mí. No me preguntaste cuál es la regla para hacerse cristiano. Porque sí tenemos ejemplos en la Biblia de gente que no estaba ni en tristeza, ni necesidad, ni un acontecer traumático. ¿Puedes pensar en alguno en la Biblia? ¿Qué me dices de Zaqueo? ¿Cómo le iba a Zaqueo? Le iba muy bien, porque robar deja mucha ganancia, ¿verdad? Ser corrupto te llena de riqueza. Y Zaqueo era el jefe de los recaudadores de impuestos. Ese hombre no le faltaba nada. ¿Y qué pasó? Se arrepintió, invitó a comer a Jesús. No hubo un momento traumático, no hubo ni momento de necesidad crítica, nada. Y Zaqueo entendió y dijo, si he robado, lo voy a devolver, y con creces. Y Jesús dijo, la luz ha llegado a esta casa. Así que no, la regla para hacerte cristiano no es un evento traumático, es que Dios conceda el arrepentimiento. No importa que estés en el top de la felicidad, porque muchos piensan que porque tienes mucho dinero eres muy feliz. Bueno, Zaqueo sería el hombre más feliz en toda esa región, porque era el jefe de los recaudadores de impuestos, y en su momento prime se le concedió el arrepentimiento, y entendió que estaba haciendo mal. Y dijo, esto, que es el dinero, que es lo más valioso que yo buscaba, ahora no me importa, y voy a regresar todo lo que robé, y les voy a dar un extra por lo que robé. Ya no le importa el dinero, ahora lo que le importa es la salvación, sin eventos traumáticos. Entonces, tú no trates de convencer a las personas de que sean cristianos, no. Lo que dice es que presentamos argumentos para derribar a los que se ponen altivos en contra de Cristo. Damos la evidencia, pero convencerlo no es nuestra tarea. Eso es algo que solo Dios puede hacer. Y luego es muy triste que los cristianos nomás están esperando que le pasen cosas malas a la gente para decirle, ya ves a este cristiano. ¿Cómo? Dice, no, porque si no, no quieren. No, eso es peor todavía. Es así como los buitres que van por la carroña. Que le pasa algo malo a una persona y ahí va, no, es que necesitas a Cristo. Lo ha necesitado siempre, aunque no le iba mal. ¿Verdad? Entonces, si el arrepentimiento lo da Dios, sin importar que estés en una situación difícil o no, y tú vas y confrontas a alguien y le dices con escrituras que estás mal, y le pones la escritura y la evidencia, y dice que se arrepintió, significa que Dios le dio arrepentimiento. Y si Dios le dio arrepentimiento, debe ser una persona diferente. Si él afirma que se arrepintió, pero no hay evidencia de cambio, fue solo remordimiento o una muy buena actuación. Porque he visto muy buenos actores a lo largo de mi experiencia cristiana. Personas que deberías darle un Oscar por las lágrimas que arrojaron y era una farsa. ¿Y cómo sé que era una farsa? Por sus obras, que no confirmaron lo que él dijo que había pasado. Proverbios 16:9, Reina Valera 60, dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Jehová endereza sus pasos. Por eso, tenemos que entender que si el arrepentimiento no lo generamos nosotros y solo lo da Dios, entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? También la gente que no es cristiana me pregunta, ¿y si Dios da el arrepentimiento, pero Dios me manda que me arrepienta? Pues entonces es inútil, porque yo no me puedo arrepentir, ¿verdad? Porque Dios pide algo que es imposible, que es injusto. Digo, no te confundas. Sí es imposible que tú te arrepientas, pero la Biblia dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, dice la Reina Valera 60. Así que si Dios te pide algo imposible para ti, y Dios es el Dios de los imposibles, ¿a quién se lo debes de pedir? A Dios. Señor, dame el arrepentimiento que necesito para seguir en tus caminos. ¿Se entiende?
Yo no me puedo arrepentir, pero Dios no me va a negar el arrepentimiento si se lo pido, porque Él ha mandado que me arrepienta, y si pido conforme a su voluntad, me será hecho. Pero las personas que dicen, no, ahora sí me voy a arrepentir, ahora sí me voy a enfocar al 100%. No, tú no te puedes arrepentir. Tienes que ir a Dios y decirle, Señor, has mandado que me arrepienta de mis pecados, concédeme el arrepentimiento para obedecer tu mandato. Segunda de Corintios 7, 8 al 10. ¿Cómo opera Dios antes del arrepentimiento? Porque qué bueno que llegara así de repente, ¡pum! ¡Ay, de repente estoy arrepentido! No, hay un camino y ahorita lo vamos a ver con más detalle, pero estoy poniendo la evidencia bíblica para luego explicar cómo es el recorrido. Segunda de Corintios 7, 8 al 10. Si bien los entristecí en mi carta, no me pesa. Es verdad que antes me pesó, porque me di cuenta de que por un tiempo mi carta los había entristecido. Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera les hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Y yo sé que está medio revuelto, ¿verdad? Porque dice, por ejemplo, el versículo 10, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Y dices, ¿qué? Bueno, es un problema de traducción, porque está usando aquí las dos palabras que hemos estado estudiando. Metanoeo, para arrepentimiento, y la otra meta, que es remordimiento. Entonces, Pablo en el versículo 10 dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento, o sea, el cambio en la forma de pensar, que lleva a la salvación, de la cual no hay que sentir remordimiento. No me siento mal por haberme sentido mal, porque haberme sentido mal me llevó al arrepentimiento. Pero ojo, antes del arrepentimiento, ¿qué hay? Esta tristeza que describe la Biblia. Tristeza que a uno los lleva a la muerte, como el caso de Judas, y a otro los lleva a la salvación. La misma tristeza. Aquí no hay distinción en el griego en cuanto se usa la palabra tristeza. Sigue siendo la misma. Entonces, la tristeza que todos experimentamos, seas cristiano o no, Dios la usa para llevarte al arrepentimiento o hacer lo que tú quieres, como en el caso de Judas. ¿Recuerda que Jesús le dijo a Judas, lo que te has propuesto hacer, ve y hazlo? Pero le dijo a Pedro, vas a traicionarme, vas a negarme, pero yo he rogado que tu fe no falte. Ahí está la diferencia. Pedro, cuando se dio cuenta que negó a Jesús 3 veces, ¿qué le pasó? Se puso muy triste, mucho remordimiento y huyó, pero no se suicidó. Judas, cuando se dio cuenta que negó a Jesús, se puso muy triste, mucho remordimiento y fue y se mató. ¿Y cuál fue la diferencia? Que a uno se le dejó hacer lo que él quería y al otro, el otro fue, la intercesión de Jesús por ese otro lo llevó al arrepentimiento. Entonces, cuando tú confrontas a alguien, no es agradable y le das la evidencia bíblica y su accionar y no es agradable y se va a sentir mal y se va a sentir triste, aunque no haya llegado al arrepentimiento, va a experimentar remordimiento. Y hay personas que dicen, ay, pobrecito, ya no le digas nada, pobrecito, ya le dolió mucho. ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo que pobrecito? Esa tristeza es la esperanza de que Dios lo lleve al arrepentimiento. ¿Y tú le quieres ahorrar la tristeza? ¿Tanto odias a tu hermano? ¿Tanto lo odias que no quieres que se entristezca por su pecado? ¡Qué absurdo! Pero así es el mundo. No, ya, pobrecillo, ya, se va a sentir mal. Precisamente. Si tú estás haciendo lo malo y no te sientes mal por lo que estás haciendo, qué enorme peligro es el que estás viviendo y experimentando y el daño que te va a generar a ti y a los que están cerca de ti. Pero si venir a decirte la verdad y mostrarte la evidencia para que entiendas que estás mal, te va a provocar dolor y tristeza, me alegro. Porque si eres hijo de Dios, eso
te va a llevar al arrepentimiento. Qué feo, Hernán. Piensa, ¿qué prefieres? ¿Ahorrar el sufrimiento ahorita y que sufra mucho más como consecuencia de su pecado? ¿O confrontarlo ahorita y que sufra y se ahorre todas las penas que va a experimentar adelante porque cambia su camino? ¿Prefieres corregir a tu hijo aunque llore, aunque se enoje contigo, te diga que eres el peor papá del mundo, pero se convierta en un hombre y mujer de bien? ¿O lo chiflas y luego vives lamentándote toda tu vida por el pésimo hombre o mujer en la que se convirtieron? Y a veces, dice la Escritura, es necesario reprenderlos severamente. Tito 1, 12 al 14. Dice, fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, perezosos. Y es la verdad. Por eso, repréndelos con severidad, a fin de que sean sanos en la fe y no hagan caso de leyendas judías ni de lo que exigen esos que rechazan la verdad. Severidad, del griego, cortante, brusco, abrupto. Cuando hay gente necia que no quiere entender, tienes que ser más severo. Qué feo, Hernán, tan duro, tan frío, qué monstruo. Es lo que dice la Escritura. ¿Qué pasa si tu hijo es bien necio y no hace caso? Pues ni modo, se le hizo la lucha, ¿sí? No, lo corriges. No, pues dice que no le importa. Algo le va a doler. Algo. ¿Pero por qué quieres que le duela? Para que se aparte de ese camino. Porque si no le duele, no se va a apartar de ese camino. Pero te va a odiar, lo vas a traumar, dice. Ahora no quieren que los hijos se traumen. Mira, si es por corrección y ya agoté los recursos y sigue necio en su mal obrar, que le duela hasta el alma, pero que cambie. ¿Cuál trauma? Cuando se dé cuenta del beneficio que esto le trae, no hay trauma que perseguir. Por eso es difícil mantener ese balance. ¿Cuándo llegas a la severidad y cuándo no? Nos podemos equivocar, por supuesto. Pero fíjate bien que la Biblia te está diciendo, tienes que confrontarlo, tienes que hacerle entender, se va a poner triste, le va a doler, tienes que ser severo, porque estamos agotando los recursos para darnos cuenta si este es hijo de Dios o no. ¿Por qué? Porque una cabra loca hace mucho daño cuando está en la congregación. En el redil de ovejas hay cabras locas, cabras que se sienten ovejas. Y cuando salen a la luz, no podemos decir, bueno, pues no es la ideología de género en las ovejas que se sienten cabras y les respetamos cómo se sienten. No. Las ovejas de Cristo siguen la voz de su pastor. Las cabras no. Y este proceso es para poder determinar si alguien es oveja o cabra. Estamos llamados a pastorear ovejas, no cabras locas. Y tiene que haber un proceso en el que salga a la luz si es una cabra o es una oveja, por el bien de la iglesia, por obediencia a Cristo. Así que, ¿cuál es el proceso entonces? Te he dado distintos pasajes que hablan de tristeza, de reconocer la falta, de la consecuencia, pero hay un orden lógico en todo eso. Son 5 pasos y los 5 empiezan con C: convicción, contrición, confesión, conversión y comunión. Va de nuevo: convicción, contrición, confesión, conversión y comunión. Primero, convicción. Salmo 51, 3 al 4. Dice, yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos, por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. El primer paso para el arrepentimiento
es estar convencidos de que hemos pecado. Convicción. Estoy convencido de que lo que hice está mal. Porque todos encontramos una forma de justificarlo o de negarlo. Y yo creo que todos podemos entender que cuando te dicen, oye, como que estás más rellenito, dices, no, es que ando un poco hinchado. Negación. Es que la ropa se está encogiendo. Negación. No, es que mira, ya, así ya no se ve tanto. Estás buscando negarlo, no lo quieres ver. Lo mismo pasa con el pecado. Oye, ¿estás mal? No, es que tú no entiendes, es que mira esto, es que me siento así, es que me tratan así, es que... Negación. No va a haber un cambio si estás negando las cosas. Por eso dicen que muchos tenemos ahí ropa que dices para cuando esté flaco. Y ahí pasan los años y los años. Y dices, ¿por qué no te la ponen? Porque vas cambiando de ropa. Y la ropa pues cada vez más holgadita porque ya te sientes incómodo. Bueno, grave error. ¿Por qué? Porque sigues negándote a una realidad que dices que no quieres tener, pero la sigues teniendo. Por eso el primer paso es la convicción. Ya no me cierra el pantalón y no me voy a comprar otro, porque me voy a acomodar. Sé que estoy mal, sé que esto me trae problemas, sé que no me gusta lo que veo en el espejo, sé que esto me va a traer problemas de salud. El primer paso es decir, ya entiendo que estoy mal. Y a veces eso es lo más difícil. Decir, estoy mal, es correcto. ¿Estás gordo? Sí, estoy gordo, sí. ¿Piensas que no tengo espejo? Sí, sé que estoy gordo. Y luchas con esa verdad. La convicción de pecado es lo que Jesús dijo que el Espíritu Santo haría en el mundo. Los convencerá de pecado. ¿Verdad? La convicción es el primer paso. Luego viene la contrición. Una vez que comprendemos que hemos pecado contra Dios, nos dolerá en el alma que pecamos. Aquí está el remordimiento. Segunda de Corintios 7:10, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Antes del arrepentimiento hay tristeza, dolor. Una vez que acepto la convicción, acepto que estoy mal, se debe de experimentar un dolor profundo por eso que estoy haciendo mal. Después viene la confesión, Proverbios 28:13. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, alcanza la misericordia. Primera de Juan 1:19. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Fíjate el orden, porque quienes dicen, no, si estoy mal, lo confieso. No, te quieres brincar la tristeza, ¿verdad? Te quieres brincar los pasos. No, ¿dónde está el dolor? ¿Dónde está eso que te dice, vamos a leer un poco más adelante el salmista, que te carcome los huesos por lo que hiciste? Y cuando dices, sé que estoy mal y me duele lo que hice, vas y acudes a Dios, y fue lo que no hizo Judas. Vas y le dices a Dios, he pecado contra ti, Señor. No lo quiero ocultar, no lo puedo ocultar, vengo a ti porque solo tú me puedes dar el arrepentimiento que necesito para dejar esto. Y cuando vas a hablar con Dios, tienes que estar consciente de cuál es el problema. El problema es que la comida me da felicidad. El problema es que esa mujer me trata como nadie más me trata. El problema es esto, el problema es lo otro, el problema es que es esto. Porque ya entiendes lo que estás haciendo mal. Tienes identificado, este es mi problema, pero sabemos que no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Por eso acudes a Dios y lo primero que haces es que confiesas, Señor, contra ti he pecado. Me siento así. No estoy negándolo, no lo estoy ocultando. Es verdad que eso me atrae, es verdad que siento que lo necesito, es verdad que estaría dispuesto a dejar todo con tal de tener eso. Esa es la confesión. No es decir, sí, yo sé que estoy mal, ya confesé. No. Estás mal, pero ¿en qué? ¿Por qué? Porque esto
amo tanto esto que estoy dispuesto a dejar todo lo que tengo con tal de tenerlo. Eso es la confesión, no decir yo sé que pequé. Eso no significa nada. Y después de la confesión viene la conversión. Y es un principio muy claro. La Biblia ordena que nos arrepintamos, que no pequemos más. Y seguimos pecando. Y yo voy y le digo a Dios, Señor, concédeme dejar de pecar en esto. Yo sé que no puedo ser perfecto y voy a pecar todavía en otras cosas, pero vengo a clamarte por esto. Este es mi problema. Esta es la razón. Muéstrame si hay algo que yo no veo, pero concédeme el arrepentimiento que necesito para no volver a hacerlo. Y ahí es donde Dios, dice la Escritura, es fiel y justo para perdonarnos. Porque dice que si te arrepientes, debes ser perdonado. Entonces, aún no soy perdonado porque fue a confesarlo, ¿verdad? ¿Cómo sé que soy perdonado cuando se te concede el arrepentimiento? Que es la conversión. Hechos 26:20 dice, al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los no judíos, a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Cuando alguien dice, Dios ya me perdonó, lo que buscamos es la evidencia de esas buenas obras que vienen como consecuencia del cambio en tu manera de pensar que Dios te concedió, del arrepentimiento. Por eso en los ejemplos de que sí, hombre, te engañé con otra mujer, pero ya me arrepentí, ya le pedí perdón a Dios. Me tienes que perdonar porque eso es lo que la Biblia dice. Miente. Trata de usar la Biblia a su favor. Trata de usar la Escritura para ocultar su pecado. Ya se sabe el procedimiento y quiere pasarlo rápido. No. ¿Dónde está el dolor? ¿Dónde está la contrición? ¿Dónde están las obras que muestran que ya no eres así? Que ya no piensas así. Eso toma tiempo, ¿verdad? Toma tiempo. Tiene que haber un cambio claro, porque Dios no se equivoca ni te cambia poquito. Dios te dio un avancito nomás. No, ¿qué onda contigo? ¿Dónde está la evidencia de ese cambio? Y después de la conversión viene la última C, comunión, la restauración de la comunión con Dios. Fíjate bien, cuando pecamos, si no sabes lidiar con tu pecado, dejas de tener comunión con Dios. Y empiezas a tener poco interés en las cosas de Dios. Sientes que ya hay muchas cosas que hacer. No hay tiempo. No, eso lo hago después. No, es que te estás alejando, te estás escondiendo. Cuando entiendes la manera de lidiar con, sabes que estás en pecado, ¿a quién puedes acudir? No lo puedes ocultar. De nada sirve decir, no, Dios, yo todo bien, te doy gracias por esos alimentos. Envíame a las naciones y todo lleno de pecado por dentro. Señor, tengo este problema. Desde la tentación, tú deberías estar hablando, Señor, me atrae mucho esto. Ya no quiero hacer las cosas que antes hacía. Y no me estoy escondiendo, vengo y te lo confieso, Señor. Líbrame de la tentación. Y a veces no nos va a librar, como Jesús le dijo a Pedro. Te han pedido para zarandearte como a trigo, y se le concedió. Mas yo he rogado que tu fe no falte. Y muchas veces vamos a ser tentados y vamos a experimentar la tentación y tristemente vamos a caer, como cayó Pedro. Pero vas a ser restaurado y en todo momento tienes que hacer como el libro de Job. Job, ¿cuándo dejó de hablar Job con Dios? Nunca. Y cuando se quejaba, ¿con quién se quejaba? Se quejaba con Dios. ¿Y Dios le reclamó que se quejara? No, porque de eso se trata la oración, de hablar con Dios y decirle lo que está pasando dentro de ti. Él lo sabe. Pero el hecho de que tú vayas y lo busques, y así como Job decía, es que yo soy justo, que venga Dios y me diga, ¿por qué Dios hacen esto los pecadores, los impíos y les va bien, y uno hace esto y les va mal?
y todo tiempo se dirigía a Dios y se dirigía a Dios, aunque lo que decía estaba mal, no se ocultaba de Dios. Él sabe que no se puede ocultar y lidió el tema con Dios siempre, 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 siempre. Y Dios no le dio la respuesta que quería, pero le mostró que había mucho que no entendía y su prueba terminó. En ningún momento se escondió de Dios. Y ese es el punto. Eso se ve. Cuando alguien está buscando a Dios de todo corazón, está pensando, Señor, ayúdame. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? No está pensando en cómo lo esconde y cómo engaña a la gente y cómo se brinca el proceso para salir bien librado de esa. Eso me muestra que tú no estás buscando a Dios. ¿Se entiende? La comunión con Dios es restaurada cuando viene la conversión. Cuando te das cuenta que en realidad fuiste perdonado y eso que querías hacer ya no te interesa. Ya hiciste una serie de cosas que lo mantienen lejos. Ya no está esta tentación y recuperas el gozo de la salvación, la alegría de hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, que muchas veces se pierde por causa de nuestro pecado. Leamos Salmo 51, 1 al 12, palabras de David, donde se nos describe todo este proceso. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu misericordia, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso, tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy pecador de nacimiento, pecador desde que me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu de obediencia me sostenga. Ahora, David, reconociendo su pecado con Betsabé, confrontado por el profeta Natán, escribe esto. ¿Qué es lo que pasa cuando Dios le da arrepentimiento a alguien? Aquí está. Dime, de lo que leímos, ¿dónde está el esfuerzo por mérito propio de David? ¿Dónde dice, ya te prometo que no lo voy a hacer? ¿Dónde dice, yo me encargo de que esto no vuelva a pasar? Al contrario, le dice, restáurame el gozo, no apartes tu espíritu, que tu espíritu de sabiduría me guía, y le está pidiendo, ayúdame, límpiame, quítame la maldad, cámbiame, porque sabe que no puede, y nosotros debemos saber lo mismo, no podemos cambiarnos a nosotros mismos, pero acudimos a Dios para que nos cambie, y eso se ve. Una persona que ha pecado manifiesta señales visibles de arrepentimiento. Por eso tienes que tener bien claro esto, mi hermano, porque dice Jesús, Mateo 18:15 al final, si te hace caso, has ganado a tu hermano, has ganado. El griego, helps, diccionario helps dice, generar ganancia, término mercantil usado para intercambiar un bien por otro. En sentido figurado se refiere a intercambiar lo que es mediocre por algo mejor. Cuando dice has ganado a tu hermano, ¿a qué se refiere? Que por medio de la confrontación y tratar de explicarle que está mal y que entienda que Dios le da arrepentimiento y ahora mi hermano, antes que estaba haciendo cosas mediocres en su pecado, ahora es algo mejor, ahora avanzó y vale la pena. Yo no gano nada, pero mi hermano sí. Y la iglesia se beneficia porque se confronta el pecado, no se normaliza. ¿Se entiende? Ese es el beneficio. La tristeza que se provoca, las lágrimas que se pueden provocar, no significa que le estás haciendo daño. Si está en pecado, vale la pena hacer el esfuerzo, vale la pena aguantar caras, vale la pena aguantar calumnias, que te digan hasta de lo que no, que saquen todo su coraje, ya me ha pasado. Siempre están, ay, pastor, muy buenas tardes, pastor, sí, hasta que te diga algo que no te guste.
No te digo algo que no te gusta, se acabó el pastor y que gracias a Dios se acabó todo eso. ¿Tú qué? Tú piensas que tú tienes la razón siempre, pero no, yo no pienso como tú. Y dices, mira, cómo ha sido todo este tiempo, pero tan amable que se presentan ante uno. Y nada más por decirle la verdad, explota el monstruo que está allá adentro, solamente porque exhibe su pecado. ¿Tú crees que eso se disfruta? No, para nada. Más dice, pues haz lo que tú quieras, pero Dios no hace eso conmigo. Y nos ordena que tampoco lo hagamos con nuestros hermanos en Cristo. Yo podría decir, últimamente, si te quieres ir al infierno, ve y córrele. ¿A mí qué me importa? Pero no, me dio la responsabilidad de avisarte y aguantarme la carota que me pones cuando te digo. Pero porque los amo, lo hago. ¿Qué necesidad tengo yo de andar aguantando caras de la gente? ¿Mm? Y tampoco tienes ninguna necesidad tú. Y no nada más me lo mandó a mí, también te lo mandó a ti. Así que no vengas, pastor, hay que aplicarle Mateo 18. Ve y hazlo. Ve y dile. Es que se va a enojar. Claro que se va a enojar. Y de eso se trata la confrontación. De decirle, no, por ahí no es, mi hermano. Estás equivocándote. No, es que mira, yo interpreto así, pues estás interpretando mal. ¿Quién eres tú para decirme? Yo no soy nadie. Nos basamos en lo que dice la Escritura. ¿Se entiende? No es fácil y no es agradable, pero es necesario. Y ahí vamos a ver quién es oveja y quién es cabra loca. Porque ya hemos tenido que sacar cabras locas de esta congregación. Y el proceso no es nada agradable. Y tú los ves cuando se enojan. Gritan y cuánto y te acusan que eres un falso maestro y manipulas a la gente. Todo porque no quieren reconocer su pecado. De modo, toca aguantarla. Si a Jesús, que nunca pecó, le gritaron, lo vituperaron, dijeron chismes de él y lo maltrataron, ¿qué nos queda a nosotros? Soportarlo como soldados de Jesucristo, es lo que dice la Escritura. Y no es en vano. Así hacían los apóstoles. Los azotaban, a nosotros no nos han azotado. Los azotaban, los apedrearon y los dejaban por muertos, como a Pablo, pero no estaba muerto. Y se sentían gozosos por haber sido dignos de soportar las aflicciones como las soportó su Señor. Y entonces decimos, bueno, desde la perspectiva terrenal, ¿qué necesidad tengo de estar aguantando las reacciones de la gente? Desde la perspectiva celestial, ha sido tomado como digno de padecer afrenta como las padeció Jesús. ¡Qué bien! Hay recompensa. No la vemos ahorita, pero la veremos después. Por eso se requiere madurez. Una iglesia que trata de implementar la disciplina eclesiástica requiere de personas maduras, que puedan entender que no todo es jijiji, jajaja, que no todo es felicidad, que todos como cristianos corremos el riesgo de autojustificar nuestro pecado, que nos podemos esconder de los demás y no se dan cuenta que estamos pecando, pero nadie se puede esconder de Dios y de repente lo saca a la luz. Y si un hermano fiel a Cristo lo ve, te va a ir a confrontar por amor a Cristo y por amor a ti. Y tu plan que tenías de mantenerlo secreto se te va a caer por amor de Dios a tu vida. Y te vas a enojar y te vas a molestar. Pero si ese hermano es fiel, va a continuar en el proceso. Y si tú sigues necio, se va a exponer a la congregación. Y eso no es agradable, pero es gracia. Acuérdate que estamos estudiando los medios ordinarios de gracia y la disciplina eclesiástica es derivada del medio de la palabra del Señor. Y no merece ser corregido. Y Dios te corrige por gracia. Y ya después, en muy pocos casos lo he visto cuando, no, sí,
Muchas gracias por decirme la verdad. Muchas gracias por no dejarme seguir. Qué bueno, gloria a Dios. Ya así uno cicatrizado y golpeado. Gracias a Dios que hay una oveja aquí y no era cabra loca. Sigamos, porque todos nos equivocamos. Pero contamos con la gracia de Dios en que hay un grupo de personas que observamos por el bien de los demás y que estamos dispuestos a enfrentarte si es necesario para que seas corregido. Y de eso deberíamos estar agradecidos. En lugar de decir, no, hombre, ¿sabes qué? Mejor me voy a otra iglesia más tranquila, donde no me juzguen, donde me acepten tal como soy. Bueno, si encuentras una iglesia donde no te juzgan y te aman tal cual eres, tal iglesia no es cristiana, no es de Cristo. Porque en ningún momento dice eso en la Escritura que deba de serse. Al contrario, la Biblia dice, el apóstol Pedro, el buen juez, Dios, empieza primero con los de su casa. Y luego juzgará al mundo, pero primero nosotros. Aquí en esta vida ya estamos siendo juzgados continuamente, corregidos, a veces azotados, disciplinados, para que se enderece mi hijo y le siga por donde debe de ir. ¿Y debemos estar agradecidos por eso o no? Claro que sí. La tristeza, la disciplina en el presente no produce gozo ni alegría, pero después sí. Así que esta es la forma. Estamos en el primer paso. Si hay muestra de arrepentimiento, ahí se detiene el proceso, no hay razón para continuar. Si Dios ya lo perdonó, ¿cómo sé que lo perdonó? Ahí está el arrepentimiento, entonces yo lo perdono. Listo. No, entonces avanzamos al siguiente paso. Y hasta aquí nos quedamos. Si Dios quiere, la próxima semana avanzamos con el siguiente paso. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Pensemos en esto. Hay un proverbio que dice, más vale el amigo que hiere que el enemigo que besa. ¿Lo entiendes? Más vale el amigo que hiere que el enemigo que besa. Aquí es donde se muestra el amor de Cristo. ¿Estás dispuesto a hacer la parte que te corresponde? Tanto ir a confrontar como que vengan a confrontarte. Eso, si estás dispuesto, eso habla de madurez. Eso habla de decir, yo quiero realmente hacer las cosas bien, no vengo a jugar al cristianismo o a entretenerme, ¿verdad? Quiero hacer las cosas bien, quiero avanzar. Y si tengo una comunidad que me va a ayudar a hacerlo, gloria a Dios por eso. Pero si alguien aquí está en pecado y lo tiene oculto, ya se está poniendo nervioso, estos ya van a empezar a echarme el ojo. ¿Y cómo le voy a hacer para tener escondido eso? No tienes que esconderte de nosotros. A nosotros nos puedes engañar. A Dios no lo puedes engañar. Y la Biblia dice que nada quedará oculto, Él lo va a sacar a la luz. Algunos los va a sacar a la luz hasta el juicio del gran trono blanco. A otros, aquí nos va a sacar a la luz las cosas, para que lo arreglemos, para que acudamos a Él y nos dé el arrepentimiento que necesitamos. Porque si llegas al juicio del gran trono blanco, ya no hay esperanza para ti. Ya no hay opción de arrepentimiento, simplemente se te va a dar justicia. Pero ahora, la corrección ahora, dice la Escritura, es para los hijos. Para los hijos. Los que no son hijos se dejan sin corrección y llegan al juicio del gran trono blanco. Pero nosotros podemos ser corregidos ahora para que Dios nos dé el arrepentimiento que necesitamos. Y Dios no va a bajar de forma sobrenatural a corregirte. Va a mandar a uno de nosotros. Esa es la forma en la que Dios obra. Cuando Dios ya ha dispuesto el medio, no tienes por qué esperar algo sobrenatural, porque Dios ya dijo cómo. Mi hermano está pecando, voy a orar a Dios a ver qué debo de hacer. ¿Cómo quiero orar a Dios? Nomás lee Mateo 18, ahí dice. No necesitas una revelación sobrenatural para algo que ya está en la palabra. Así que hay claridad.
Podemos proceder, no hay excusas. Hagamos la parte que nos corresponde. Evitémonos la pena de ser corregidos. Acudamos a Dios desde el principio. Pero si no, Dios no nos deja sin esperanza. Nos da una comunidad de hermanos en Cristo que nos ayudamos unos a otros a seguir avanzando. Así que vamos a orar para agradecerle a Dios y para que podamos ser útiles en ese proceso. Señor, te damos gracias porque aunque todos pecamos, no todos tenemos las mismas áreas de debilidad. Gracias porque tú, en tu sabiduría y en tu omnipotencia, a veces nos permites pecar, a veces no. A veces permites que seamos tentados, a veces no. Sea una o la otra, Señor, ayúdanos a acudir siempre a ti. A no engañarnos a nosotros mismos pensando que nadie se va a dar cuenta y lo podremos mantener oculto durante mucho tiempo. Tu palabra es clara que tú no dejarás que las cosas se queden en las tinieblas, que tú lo sacarás a la luz. De hecho, tú has dicho que cuando tú enciendes una lámpara, no la escondes bajo la mesa, sino que la pones en alto para que todos vean su luz. Y es lo que has prometido hacer con tus hijos, Señor. Tú encendiste la luz en nosotros, nos diste tu Espíritu Santo. Y no nos vas a dejar ocultos ni encerrados en algún lugar, sino que vas a exponerlo todo, para que la luz que hay en nosotros brille. Y dice tu palabra que hagamos brillar la luz para que todos vean las buenas obras del Padre y te alaben. Señor, no nos dejes en nuestros pecados, no nos dejes en nuestros propios pensamientos, Señor. Corrígenos. Danos la corrección que corresponde a los hijos. Sabemos que puede doler, sabemos que no es agradable, y aún así te la pedimos, Señor, porque no queremos hacer lo que nos hace felices, queremos hacer lo que es correcto. Sabemos que nada bueno habita en nosotros, Señor, y las cosas que hacemos malas vienen de nuestro interior. No hay ningún agente externo. Somos nosotros el problema. Por eso te rogamos, como el salmista, que nos quites la maldad, que nos laves de nuestro pecado, que nos cambies las vestiduras manchadas que tenemos por vestiduras limpias y blancas. Tu palabra dice que si nuestro pecado es rojo como la grana, será emblanquecido como la nieve. Pero ayúdanos a entender, Señor, cómo confesar nuestro pecado. Danos la contrición que necesitamos, Señor, que nos duela que estamos haciendo las cosas mal, que nos haga despertar de ese placer efímero, esporádico, que nos convence muchas veces de hacer cosas que tú has advertido que no debemos hacer, que tú has mandado que nos apartemos y las buscamos, Señor, sabiendo que están mal porque buscamos felicidad, buscamos placer, buscamos paz. Ayúdenos, Señor, a no buscar esas cosas en lo terrenal, sino buscarlas en ti, Señor. Danos el arrepentimiento que necesitamos para apartarnos de nuestros pecados. Ayúdenos a identificar, Señor, cuando estamos haciendo las cosas mal para ser corregidos y no tener que llegar a ser confrontados, pero si es necesario, Señor, si nos hemos endurecido y nos hemos propuesto hacer lo malo, no nos dejes continuar por ese camino. Y mándanos a tus hijos, como mandaste a Natán a confrontar a David, Señor. No nos dejes hacer lo que nos parece mejor. Corrígenos, Señor, y azótanos si es necesario, para que podamos andar en tus caminos. Ayúdame, Señor, a entender que soy pecador y mis hermanos también, y que así como yo estoy sujeto, como dice tu palabra, a las mismas pasiones y equivocaciones, no todos tenemos la misma debilidad. Y enséñame a ser paciente y tolerante con mi hermano. El hecho de que yo no haría lo que él hizo no me hace mejor que él, porque hay cosas que él nunca haría, pero yo sí estaría dispuesto a hacerlas. Enséñanos, Señor, a vernos unos a otros como lo que somos, pecadores que necesitan un Salvador, ovejas que aunque tú nos limpias, Señor, caemos y nos enlodamos. Ayúdanos a vernos con los ojos tuyos, Señor, desde la perspectiva tuya, sabiendo que si tú nos has salvado, nadie nos podrá arrebatar de tu mano. Y aquel que empezó la buena obra en nosotros la terminará hasta el día de Cristo. Ayúdanos, Señor, a tener la evidencia de que somos tuyos, porque sabemos que somos corregidos, que hemos sido disciplinados,
y que nos hemos apartado de muchos pecados, aunque todavía enfrentamos otros. Ayúdenos a entender que esta carrera no consiste en ser libre de pecado, sino en luchar cada día de mi vida contra el pecado que mora en mí. Y un día, Señor, escucharemos de ti: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ayúdanos a poner los ojos en ese día, Señor, poner la esperanza en ese día para enfrentar las dificultades que corresponden a este mundo y a la vida en esta tierra, de manera que podamos ayudarnos unos a otros a correr la carrera juntos, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu gracia y gracias por tu corrección. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. 15 minutos como máximo para tratar de responderlas. Bien, ya hay preguntas. Empiezo a leer. Dice Dalila: en el caso de David, ¿cómo podemos comprenderlo? Ya que el arrepentimiento fue acaso de que Dios se lo hizo ver y no porque él mismo pecado le acusaba en su interior. ¿Acaso él no sabía que pecó? Ya que fue un acto planeado, al menos la muerte de Urías. Mira, yo creo que todos los cristianos podemos entender esto. Cuando pecamos, sabemos que estamos pecando. No es oculto a nosotros, ¿verdad? Cuando estamos haciendo las cosas mal, sabemos que están mal. Pero eso no significa que estamos dispuestos a dejarlo. Por eso, la confrontación de Natán nos habla de un cambio en David. Un cambio que él no estaba dispuesto a hacer, aunque sabía que estaba mal. Por eso, cuando describen el Salmo, él sabe que estaba mal. El punto es que no estaba dispuesto a dejarlo. No estaba dispuesto a asumir la consecuencia de su error. Estaba haciendo todo lo posible por salirse con la suya. Y el momento en que Dios manda a Natán a confrontarlo, ahí es donde vemos que Dios le concede arrepentimiento. Fíjate bien, el arrepentimiento que Dios le concede a David no llega sino hasta que Natán lo confronta. Y de eso se trata el proceso que estamos estudiando. Muchos de nosotros vamos a estar pecando y Dios no nos concede el arrepentimiento hasta que vienen y nos confrontan. Y en esa confrontación que Dios ha mandado que suceda, es el medio por el cual a veces Dios concede el arrepentimiento. A veces no en el primer paso, ni en el segundo, ni en el tercero. Puede que llegues a la excomunicación, como el hijo pródigo que se va lejos de la casa de su padre y se pierde en la vida de este mundo, en deleites, en pasiones, hasta que cae en miseria y después de cierto tiempo Dios le concede el arrepentimiento. Así que ninguno de nosotros peca sin saber que está pecando. Hay pecados de omisión, es decir, no estoy haciendo lo que debería estar haciendo, y hay pecados de acción o comisión, ¿verdad? Estoy haciendo lo que sé que no debería estar haciendo. Pero el Espíritu Santo no nos deja ignorantes con el tema. ¿Podemos ofender a otros sin darnos cuenta? Sí, porque eso ya no es un asunto nuestro, sino la consecuencia que se genera en otro. Pero cuando yo estoy pecando y sé que estoy haciendo algo contrario a la Escritura, es más, el argumento del apóstol Pablo es que aunque nunca hayas leído la Escritura, todos tenemos ya metida la ley de Dios básica en nuestras mentes, en nuestro corazón. De manera que aunque nunca hayas leído la Biblia, sabes que estás haciendo algo mal. Entonces, el hecho de que sepas que estás mal no te lleva a un cambio. El cambio viene por medio del camino que Dios dispuso. Tristeza, que es la contrición, ¿verdad? Primero la convicción, la contrición, la confesión y luego entonces viene la conversión. Entonces, en el caso de David debemos reflejarnos todos nosotros. Muchas veces hacemos las cosas mal, pensamos que nos podemos salir con la nuestra y quizás nadie se va a dar cuenta y como tienes la capacidad de hacerlo, lo haces. Y ya, tú estás dispuesto a dejar eso ahí guardado, encerrado en algún lugar, con una justificación de que a lo mejor pues era necesario, etcétera. Y después viene Dios y te confronta por medio de alguien y caes en cuenta que no pudiste esconderlo y que eso ahora lo tienes frente a ti y que tienes que lidiar con eso. Y ese es el dolor, el coraje, el sufrimiento que después Dios puede usar para traer el arrepentimiento. Siguiente, dice, si una persona se encuentra enojada con su congregación anterior y ese es motivo para no congregarse en un lugar nuevo, ¿se podría aplicar el método de disciplina
¿O cómo aplicaría el proceso para confrontar su estado incorrecto? Mira, el proceso que Jesús establece no es solamente con respecto a una congregación, eso es entre todos los cristianos. Aunque tú veas a un cristiano de otra congregación pecar, el proceso aplica, porque estamos hablando de hermanos en Cristo. Ahora, conforme avancemos en los otros pasos, nos vamos a dar cuenta que hay un límite, porque yo puedo hablar con él en persona y luego avanzamos al siguiente paso, si no entiende, llevar testigos y no importa que seamos de congregaciones diferentes. Pero cuando llega el tercer paso, dilo a la iglesia, y ahora sí tiene que ver en dónde se está congregando. Pero eso sería adelantarnos mucho a temas que todavía no llegamos. El punto es que cuando lleguemos al tercer paso, a lo que sucede justo antes de la excomunicación, el tener que informarlo a los ancianos y que los ancianos investiguen y se informe a la iglesia, ahí sí tiene que ver dónde te estás congregando y puede ser una limitante cuando ese cristiano, ese hermano en Cristo está en un lugar donde no le dan la debida importancia al proceso de disciplina y no les importa disciplinar a nadie. Y esas personas pueden irse a lugares así, que ya hemos visto ese patrón. Personas que han sido excomunicadas de aquí, se van a otra iglesia, no dicen nada, y ahí como si todo fuese nuevo, como si fuesen cristianos, no dicen nada y así se siguen en la vida. Y ellos piensan que se están saliendo con la suya, y dices, qué terrible, porque no puedes engañar a Dios, no puedes esconderte de Dios. Aunque tú decides irte a otro lugar donde nadie sabe nada de ti, no decir nada, el problema es para ti. Tú eres el perjudicado. Si quedas sin disciplina, la Biblia es clara, no eres hijo. Y quien huye de la disciplina, no sé si no se da cuenta que está él mismo dando la evidencia de que no es hijo de Dios al huir de lo que Dios le da a sus hijos. Por eso sí hay una limitante a la hora del tercer paso de decirlo a la iglesia, pero lo estudiaremos en las semanas que siguen si Dios lo permite. Siguiente, dice, ¿podemos ayudar a un congregante no nacido de nuevo a que nazca? No, eso es imposible. Tú no puedes hacer que alguien nazca de nuevo. Lo que tú puedes hacer es aventar la red y Dios decide si el pez cae o no cae. ¿Cuál es esa red? El Evangelio. Dios ha ordenado que por medio del Evangelio llegue la salvación a los hombres. Entonces, yo no puedo hacer que alguien nazca de nuevo. Mi responsabilidad es explicarle fielmente y de forma entendible y clara qué es el Evangelio. Y Dios decide si lo hacen hacer de nuevo o no. Muchas veces tú le hablas del Evangelio a alguien y no les interesa y tú dices, bueno, hoy no, quizás después, pero se quedó sembrado ahí algo. Se queda una semillita en la cabeza. Y ya, quizás dejas de ver a esa persona y luego alguien más le vuelve a hablar, oye, es que mira, deberías acercarte a Dios y esto. Y dices, sí, una vez me hablaron de eso. Y esa semillita empieza a brotar. Y pasa el tiempo y de repente les hace sentido. Dicen, oye, como 5 personas le hablamos y el sexto ese fue el que le creyó. No es que le creyera el sexto. Es que el proceso empezó desde el primero que le habló. Y ahí fue, de a poco, y llega el tiempo, que si Dios lo permite, terminando de estudiar lo de los medios ordinarios de la gracia, vamos a estudiar el ordo salutis. En latín, el orden de la salvación, porque hay que entender cómo es el proceso que Dios hace en los seres humanos para hacerlos nacer de nuevo. Y entender que no somos nosotros, que todo eso ya fue definido desde antes de la creación del mundo, del universo. Pero Dios ha dejado un camino, un orden lógico que podemos ver en la Escritura, que nos ayuda a entender y resolver muchos temas con respecto al evangelismo y a la hora de invitar a otros a Cristo. Dice también la misma persona, ¿cómo evitar que la iglesia se llene de cabras locas? Con la disciplina eclesiástica. Porque imagínate, tienes una persona que peca y la confrontas y es una cabra loca y lo que quiere es seguir pecando. ¿Tú crees que se va a querer quedar ahí? No, porque no lo dejan pecar a gusto. Se va a ir a un lugar donde lo dejen pecar a gusto. Y ese es un patrón que hemos visto en muchas partes. Y de hecho, no se ha dado en las cosas como yo hubiese querido, pero tenemos que buscar la manera de hacer una especie de conexión entre distintas iglesias bíblicas. Por el bien de sus hermanos que andan huyendo de la disciplina y se van a otro y a otro y a otro. Porque que no sabemos, nos cae aquí uno que viene huyendo de disciplina ya,
Oye, hermano, ¿cómo llegaste aquí? Y te dice, no, pues yo acabo de nacer de nuevo y los encontré en internet y tenía hambre y no te dice la verdad y nos engaña. Pero quizás es alguien que ya tiene temas pendientes con disciplina eclesiástica y aquí viene a hacer borrón y cuenta nueva. Y ya lo hemos visto. Ya hemos tenido que excomunicar personas que ya vienen excomunicado de otras partes. Porque huyen de allá y aquí no dicen nada, pero vuelve a salir a luz el problema, los vuelven a confrontar, los excomunican y se van y vuelven a empezar de cero. No, eso no ayuda a esa persona. Si es una oveja de Cristo y anda en rebeldía, no le ayuda. Y si es una cabra loca, no ayuda a las congregaciones a donde va. Entonces, ¿cómo le hacemos para evitar las cabras locas? No nos las podemos quitar. Jesús dijo, el trigo y la cizaña crecen juntos. Y hasta el día del juicio van a ser separadas. Entonces, el método, la parte humana, es la disciplina eclesiástica. Si confrontas al que peca y no se arrepiente y sigues el proceso y no se arrepiente, terminarás comunicado. Una cabra loca menos. ¿Hay más? Sí, siempre. Si Judas era una cabra loca, Jesús decía, uno de los que están aquí, y nadie dijo, a mí se me hace que es Judas. No, se decían, pues quién sabe quién va a ser. Y decían, ¿seré yo? Dudaban de ellos mismos antes de señalar a Judas. Judas era muy buen actor. Y así hay muchos buenos actores siempre en las congregaciones. Y nos van a engañar quizás toda nuestra vida, no nos vamos a dar cuenta. Pero cuando llegue Cristo, iba a decir, ¿dónde quedó fulano? No, pues no era. No era. Y todos pensábamos que sí. La parte que nos corresponde es la disciplina eclesiástica. Luego dice, ¿cómo explicamos la vida de Sansón, que llevó una vida de pecado, pero era nazareo de nacimiento? Entiendo que todo eso lo llevó a cumplir la voluntad de Dios, pero siempre pareciera que hizo lo que quiso. ¿Sí? Acuérdate que narrativa no es normativa, ¿verdad? El hecho de que Dios haya permitido ciertas cosas en la vida de ciertas personas, como por ejemplo, la poligamia siempre ha estado prohibida, sin embargo, Jacob era polígamo, ¿verdad? David era polígamo, Salomón era polígamo. Es pecado que Dios toleró, como a nosotros hay pecado que Dios nos tolera, ¿verdad? Porque ninguno quedamos libres de pecado cuando nacemos de nuevo. El punto es que si tú ves, ¿qué onda con Jacob? A Jacob le dieron gato por liebre, ¿verdad? Él no estaba buscando tener dos esposas. Se lo chamaquearon con la primera y después fue por la segunda. Y dices, bueno, es medio entendible. Pero David, Salomón, claramente estaba especificado que el rey no podía tener varias mujeres y lo hicieron. Pero el hecho de que lo hayan hecho no significa que Dios lo aprueba. Pero así como tú y yo tenemos pecado con el cual luchamos y batallamos, y otro puede decir, pero pues no se supone que es cristiano. Sí, pero acuérdate que ser cristiano significa que no pecas. Es la lucha diaria, consistente contra tu propio pecado y debes de ir avanzando. ¿Cómo le fue a David con sus muchas mujeres? Ya viejo nadie lo quería. Tuvieron que obligar a una muchachita para que estuviera con él. Y todas sus muchas mujeres, nadie quiso a David ya viejo. ¿Y cómo le fue a Salomón? Se corrompió, se convirtió en idólatra. Y luego lee Eclesiastés. Siempre que alguien hace algo incorrecto en la Biblia, deja claro que está mal y te muestra la consecuencia. En el caso de Sansón, siendo nazareo, se amarró con una que no era del pueblo de Dios. Y le saltó toda una fichita, ¿verdad? ¿Y cómo le fue a Sansón por ese error? Ahora, ¿Dios toleró su pecado? Sí. Y nos dejó ver las consecuencias de su pecado. Quedó ciego. Le sacaron los ojos por la traición de Dalila. ¿Y cómo murió a fin de cuentas? Y tú puedes darte cuenta que no hay nadie en la Biblia que haga las cosas bien. Nadie excepto uno. Cristo. Y fíjate bien cómo nos sorprendemos de los milagros de Cristo, pero yo creo que lo más sorprendente es que siendo humano nunca pecó. Nunca pecó. Nunca. Ni por decir, ni por hacer, ni dejar de hacer. Eso creo yo debería ser lo más sorprendente porque nosotros sabemos lo fácil que es pecar. Entonces, en el caso de Sansón,
Todos los pecados que hizo están narrados y queda en evidencia que está mal. Por eso la narrativa no es normativa. El hecho de que un personaje bíblico lo haya hecho no significa que Dios aprueba que lo hiciera. Deja en evidencia que está mal. Y si nosotros, imagínate que escribieran de ti un libro, ¿qué leeríamos? ¿Todo bien? ¿O dirías, no puede ser todo lo que Dios hizo por Hernán y mira las tonterías que está haciendo Hernán? Como podemos decir de Sansón, como podemos decir de David. ¿Cómo se le ocurre a David meterse con Betsabé? Bueno, ¿qué tal si tu vida estuviera en la Biblia? ¿Qué barbaridades leeríamos? ¿Qué cosas leeríamos que estás haciendo o que hiciste a pesar de todo lo que Dios ha hecho por ti? Es lo mismo. Por eso la Biblia no exalta a los hombres. No hay ningún gran siervo de Dios, eso no es un término bíblico. Hay hombres pecadores usados por Dios. Siguiente, dice, si hay tiempo para esta pregunta, la semana pasada tocaste el tema del bautismo. ¿Es bíblico realizar un bautismo? ¿Es bíblico realizar un bautismo por aspersión? Así lo son los presbiterianos dentro de la misma iglesia. No veo un caso que haya sido por aspersión en la Biblia. Bueno, en el caso de los presbiterianos, el argumento que es válido, es decir, la Biblia ni lo ordena ni lo prohíbe, por lo tanto es adiáfora. Y si la Biblia ni lo ordena ni lo prohíbe, queda a criterio de cada congregación hacerlo. Y como no contradice ninguna cosa bíblica, es válido. En nuestro caso, árbol plantado, tomamos literal la palabra bautismo, que significa sumergir, y nosotros sumergimos en agua. Pero respetamos a nuestros hermanos presbiterianos, dado que no contradicen la Escritura, el método que ellos quieran usar. Siguiente, dice David, buen día pastor, Dios los bendiga, sobre Jacob siendo chamaqueado, que no andaba buscando tener dos esposas, decirlo así suena que es justificable hasta cierto punto su pecado, porque bien pudo haberse quedado con Lea, ¿no? Así como engañó a su padre Isaac, lo mismo fue engañado por su suegro, ¿sí? En ningún momento trato de justificarlo, sino que es mucho más entendible que tú dijeras, oye, trabajé 7 años por una mujer, me dan a la que yo no quería, y dice, pues yo quiero a la otra, y otros 7 años, fíjate bien, toma lo que es normal en la cultura, porque la poligamia era normal en la cultura, y trata de obtener lo que él quiere. Está mal, pero entiendo que se lo chamaquearon. Pero David lo tenía todo. No puede decir que estaba solterón y nada. Tenía muchas mujeres, tenía toda la riqueza, tenía todo, y se le ocurre quedarse con la esposa de uno de los fieles hombres valientes de David, nieta de Ahitofel, uno de sus principales consejeros. Dices, ¿qué le pasa a David? Igual, ¿qué le pasa a Sansón? No hay una forma de que podamos decir, entiendo. Obviamente habría que estar en los zapatos de David, ¿verdad? Pero si te fijas, son situaciones diferentes. Todas están mal, por supuesto que están mal, y la Biblia deja claro que están mal. Tú ves la consecuencia que, mira, David tenía muchas esposas, ok. Jacob tuvo 2. ¿Cómo iba Jacob la vida con sus esposas? ¿Cómo vivían? Y luego cuando metieron a las 2 criadas, o las 2 esclavas, que también empezaron a tener hijos, ¿cómo se armó ahí la trifulca entre las mujeres? ¿Cuáles eran los pleitos, las discusiones y todo? Para nada es algo recomendable. Acuérdate que lo que la Biblia prohíbe es para nuestro bien. Dios no se beneficia en nada que nosotros obedezcamos o no obedezcamos. La obediencia solamente nos beneficia a nosotros. Entonces tú puedes ver cómo le fue a cada uno de ellos. Por eso es claro que Dios no habla bien de ningún hombre, excepto uno, a quien dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y Dios no se complace en el pecado ni en la maldad. Si se complace de nosotros es porque estamos en Cristo. Pero hubo un hombre en quien Dios se complacía, porque nunca pecó y nunca hizo nada malo, y ese es Jesús. Y es el único hombre del cual se habla bien en toda la Biblia. Todos los demás estamos en la misma categoría. Gente rebelde, perversa, aprovechada, oportunista. Lee Romanos 1, Romanos 2, Romanos 7. Es clara la descripción. De lo más vil y despreciado, tomó el Señor y aquí estamos. ¿Verdad? De lo más vil y despreciado. Bien, se acabó el tiempo, ¿verdad? Correcto. Bueno, hasta aquí nos quedamos. Despedimos la transmisión en línea
Si Dios quiere, la próxima semana continuamos con el siguiente paso del proceso de la disciplina eclesiástica.